Bienvenidos a todos. Vamos a iniciar un encuentro más en esta virtualidad, ¿sí? Hoy vamos a hablar acerca de la argumentación, de sus características, de su superestructura, de los diferentes recursos o estrategias que tenemos a disposición nuestra para elaborar, ¿sí?, nuestros discursos argumentativos. Como verán, en esta presentación de argumentación hay un subtitulado, ¿sí?, que habla del convencimiento y la persuasión. Y decimos explícitamente que la argumentación es el arte de convencer o persuadir. ¿Y por qué arte? Porque si bien los hablantes constantemente en nuestra vida, tanto familiar como académica y social, estamos argumentando, cuando logramos conocer cómo funciona este tipo de discurso y cuáles son sus estrategias, ¿sí?, vamos a ser unos expertos o unos artistas del convencimiento y de la persuasión. ¿Avanzamos? Bien. Vemos que la argumentación, ¿sí?, es una función del lenguaje que está presente en todas las otras, ¿sí?, según el crítico, el analista de la lengua, Ducrot. Ustedes recordarán que Roman Jakobson, el que estableció en principio el circuito de la comunicación, también desarrolló, ¿sí?, la idea de las funciones del lenguaje. Él hablaba explícitamente de 6 funciones del lenguaje. Entre esas funciones estaba la apelativa, ¿sí?, que consiste en apelar, ¿sí?, al oyente, en nuestro oyente o en nuestro interlocutor para lograr que éste hiciera o cambiara de parecer en función de nuestro pedido, de nuestra apelación, ¿sí? Por lo tanto, la argumentación está presente en todas las otras funciones. Ahora bien, antes de avanzar en un concepto, en una definición de lo que es la argumentación, ¿sí?, tenemos que distinguir entre dos aspectos que van a escuchar bastante seguido en esta presentación. Por un lado tenemos a la argumentación y por otro lado tenemos a los argumentos, ¿sí?, que si bien son palabras que están dentro de un mismo campo semántico, que están emparentadas y relacionadas, tienen matices totalmente diferentes, ¿sí? Por un lado, la argumentación va a ser el discurso que busca modificar las posiciones del interlocutor, que es lo que les decía anteriormente, ¿sí? Ya es el discurso puesto en práctica. Mientras que los argumentos van a ser los diferentes instrumentos para fundamentar, ¿sí?, la tesis y las conclusiones. Es decir, los argumentos van a ser aquellos instrumentos, estrategias o recursos que yo tengo para elaborar mi discurso, ¿sí? Una cosa no puede estar separada de la otra. Si hay argumentación, hay argumentos. Y si hay argumentos, hay argumentación, ¿sí? Están muy relacionadas o emparentadas entre sí, ¿sí? Vayamos a la siguiente diapositiva. Bien. Les decía que no hay una sola definición de argumentación, hay varias. Si ustedes van a buscar, la RAE les va a dar una definición. Dependiendo del momento de los autores y del contexto que desarrollan sus teorías, vamos a encontrar matices, pero hay algo en lo que básicamente todos los autores están de acuerdo, y es que la argumentación es un discurso que tiene
presente al menos estas dos características básicas, ¿sí? La presencia de una tesis y su objetivo, ¿sí? La primera, cuando hablamos de tesis, hablamos de proposiciones. Es decir, un discurso argumentativo está estructurado en proposiciones o tesis, ¿sí? Con razonamientos verosímiles y aceptables que reflejan la postura del hablante. Razonamientos verosímiles y aceptables. No significa que en el 100% de los casos sean verdaderos. Después ya vamos a ver esto, ¿sí? Pero sí tienen que ser verosímiles y aceptables que reflejen explícita o implícitamente la postura del hablante. Y el otro rasgo característico de la argumentación es que está destinado siempre, esto sí, en el 100% de los casos, está destinado a convencer o a persuadir al otro, ¿sí? Influir en la postura crítica y en las acciones del otro. ¿Dónde encontramos este discurso argumentativo? Cuando nosotros pensamos en esto y lo estudiamos de esta manera, pensamos que solamente está presente en el ámbito académico. Sin embargo, si nosotros miramos un poquito más allá, extendemos la mirada un poquito más allá, vamos a ver que la argumentación está presente en todos los órdenes de nuestra vida y de nuestras relaciones sociales cotidianas. Encontramos argumentación en el ámbito familiar, encontramos argumentación en las conversaciones con amigos, en el ámbito académico, obviamente, judicial, político, televisivo, periodístico, en todos los ámbitos nos encontramos. Entonces, ejemplos de textos argumentativos pueden ser, por nombrar algunos, una reseña crítica, ¿sí? Supongamos de un libro, de una película, un programa televisivo, en un discurso político, puede ser un discurso de campaña o frente a una sesión legislativa, por ejemplo. Vamos a encontrarnos argumentación en una carta de electores, por ejemplo, o en un editorial. Vamos a encontrarnos con textos argumentativos cuando armamos un ensayo, ¿sí? O una monografía, cuando vamos paseando por el centro de nuestra ciudad y nos encontramos con diferentes publicidades, con propagandas, ¿sí? En los medios televisivos e internet todo el tiempo tenemos acceso a publicidades y propagandas. Todo eso son ejemplos de textos argumentativos. Ahora, como verán en el título de esta presentación, nos hacemos una pregunta: ¿convencer o persuadir? ¿Se acuerdan que habíamos dicho anteriormente que el texto argumentativo está destinado a convencer o persuadir? ¿Por qué esta distinción si en el fondo lo que pretendo es que el otro cambie de postura o de parecer? ¿Por qué? Porque para convencer, el emisor utiliza razonamientos lógicos, ¿sí? Que pueden o no ser rebatibles, que pueden o no ser puestos en duda, que pueden o no ser válidos, pero son lógicos. Juega con la lógica. Mientras que para persuadir, ¿sí? El emisor va a jugar con las emociones, los sentimientos, los temores, los miedos del receptor, ¿sí? Entonces, para convencer va a jugar con una dimensión más lógica y para persuadir va a utilizar, ¿sí? Una dimensión más emotiva, ¿sí? Esa es la diferencia que hay entre convencer y persuadir. Cuando el político no tiene razonamientos lógicos, por ejemplo, estoy dando un ejemplo muy burdo, cuando un político no tiene razonamientos lógicos a mano
o le rebatieron todos sus razonamientos, empieza a jugar con las emociones y los sentimientos de sus votantes, por ejemplo. ¿Sí? No está mal. Puede ser cuestionable, pero es un recurso que tiene a mano y que le da la lengua. Así que, bueno, ellos lo usan y de hecho nosotros lo usamos. ¿Sí? ¿Vieron cuando una mamá o alguien no tiene, no da razones lógicas de algo, empieza a jugar con la emotividad, en lo que comúnmente decimos juega con los sentimientos, ¿sí? Lo manipula, ¿sí? La persuasión tiene que ver más con esto, con la manipulación del otro, porque juega a nivel emocional, ¿sí? Bien, avancemos. Yo les decía que si bien todo el tiempo estamos argumentando, tenemos que seguir dos reglas básicas, ¿sí? Para aspirar a que nuestros argumentos tengan lo que para los teóricos es con validez universal, conocido como validez universal, ¿sí? Estas reglas tienen que ver con la propiedad y con la legitimidad, ¿sí? Cuando hablamos de propiedad, estamos hablando de que el argumentador, ¿sí?, tiene que tener en cuenta el perfil de su receptor. Yo iría un paso más allá. Tiene que tener en cuenta el contexto comunicativo en el cual está dando sus argumentos. Su o sus argumentos. ¿Sí? No es lo mismo argumentar en un contexto familiar para unos chicos que van a la primaria, por ejemplo, que argumentar en sede judicial ante un juez. No es lo mismo. El tipo de argumentos que voy a dar son totalmente diferentes porque las situaciones cambian y los interlocutores cambian. ¿Sí? Tenemos que adecuarnos al receptor y al contexto comunicativo. ¿Sí? De hecho, por eso está aquí, si enunciado un poco más formalmente, que las reglas de propiedad reflejan las exigencias del argumentador en función del perfil de su receptor. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo expliqué de una manera más sencilla para que lo puedan comprender mejor. Pero en el fondo es eso. El argumentador tiene que adecuarse. Cuando hablamos de exigencias, estamos hablando de exigencias comprensivas, intelectuales, manejo del idioma, de los casos, etc. ¿Sí? En función del perfil de su receptor y del contexto comunicativo en el que se está dando. La otra regla es la de legitimidad. Cuando hablamos de legitimidad estamos hablando de la validez de las demostraciones, que están sustentadas en la verdad, en la rectitud de en los valores, en la sinceridad y en la inteligibilidad. Es decir, que sean entendibles estos argumentos que yo estoy dando. Que sean verdaderos, que sean rectos, ¿sí? Que reflejen valores, los valores que están imperando en la sociedad en ese momento, que son tomados como moralmente buenos, ¿sí? Para evitar argumentos falsos o incorrectos o las falacias en la argumentación, ¿sí? Es decir, hay que evitar razonamientos o argumentos ilógicos, falsas generalizaciones y relaciones de causa-efecto equivocadas. ¿Por qué? Porque si yo utilizo estos argumentos falsos, toda mi argumentación va a ser una falacia y va a caer por sí sola, ¿sí? No va a poder soportar ser rebatido por mi contrincante. ¿Está? ¿Se acuerdan cuando al principio decíamos que el discurso argumentativo o el texto argumentativo o la argumentación es un discurso que tiene que ser verosímil y posible? ¿Sí?
Cuando acá nos plantea la verdad y la sinceridad, no significa que todos nuestros argumentos sean 100% verdad, y de hecho esto lo vemos constantemente, por ejemplo, en el ejercicio de la abogacía. En el ejercicio de la abogacía, los abogados cuando presentan una duda razonable, por ejemplo, o tergiversan un poco la verdad y la convierten en posible, entonces se genera duda en los jueces o en el tribunal, por ejemplo, ¿sí? Es decir, son guiños que nos está dando la lengua, en este caso, el tipo de texto que estamos utilizando, el tipo de discurso, la argumentación, para poder establecer una postura, que vuelvo a decir, no necesariamente tiene que ser 100% fidedigno, 100% verdad, pero por lo menos, y para ser aceptable, tiene que ser creíble, posible. ¿Sí? Esto no significa, y no estoy diciendo de ninguna manera, que ahora todos tenemos que salir a mentir y hacer y crear verdades posibles. ¿Sí? En la medida de lo posible, valga la redundancia, tenemos que andar siempre con la verdad. ¿Sí? Si la verdad está de nuestro lado, entonces, ¿sí? Nos asisten todas las generales de la ley. Es posible todo con la verdad. ¿Sí? Bien, sigamos. Cuando presentábamos esta clase, habíamos hablado también de que íbamos a hablar o íbamos a presentar la superestructura argumentativa. ¿Sí? ¿En qué consiste la superestructura argumentativa? Este es un esquema básico, tripartito. Para algunos autores tiene una parte más. Yo lo dejé de 3 partes o lo quise organizar en 3 partes, coincidiendo con muchos autores. También porque los esquemas textuales básicos que ustedes conocen, el narrativo y el expositivo, están organizados en una superestructura tripartita. Así, por ejemplo, el texto narrativo posee un inicio, un nudo conflicto y un desenlace, ¿sí? El texto expositivo tiene una superestructura que incluye a la introducción, al desarrollo y a la conclusión. Aquí, en este caso, en el discurso argumentativo, la superestructura contempla a la tesis, la demostración y la conclusión. ¿Sí? Vamos a desglosar un poquito ahora cada uno de ellos. ¿Sí? Vamos a posicionarnos aquí en la tesis. ¿Qué es la tesis? Para aquellos que nunca escucharon hablar de esto, es la aseveración o proposición que va a ser objeto de la argumentación. ¿Sí? Para evitar que nuestro discurso se disperse, nuestra postura personal no quede clara o se diluya en lo que nosotros vamos diciendo, tiene que ser única, objetiva y clara. ¿Sí? Y dependiendo del tipo de texto que nosotros elijamos, puede estar ubicada al inicio o al final del texto. Otra cosa que conviene aclarar es que la tesis no siempre está dicha de manera explícita. A veces está implícitamente, es decir, se puede deducir de todo el contenido, ¿sí?, de la argumentación en sí misma. La segunda parte, una vez planteada la tesis o la postura personal, ¿sí?, vamos a llegar a la demostración. ¿Qué es la demostración o en qué consiste la demostración? Consiste en el conjunto de argumentos y procedimientos utilizados para dudar, ¿sí?, aceptar, desmentir, rebatir o sostener esta tesis que yo planteé al comienzo. ¿Por qué está aquí en la demostración dudar, desmentir? Porque supongamos que yo estoy respondiendo a la postura crítica del otro, le estoy dando mis propias razones, ¿sí?, mis propios argumentos. Entonces yo voy a rebatir o voy a tratar de tumbar o voltear discursivamente la postura del otro. ¿Sí? Y finalmente
llegamos a la conclusión. Como todo discurso, como todo texto, tiene que tener un cierre. Si no, no podemos considerarlo como texto o como discurso. ¿Sí? En este caso, la conclusión va a ser la consecuencia natural y lógica de la presentación de la demostración. Si estoy presentando una serie de argumentos a favor de determinado hecho o tema, la conclusión lógica, ¿sí?, va a ser justamente validar el planteo o tesis inicial del autor. Si mis argumentos han sido o han ido en una dirección contraria, es decir, negativa, o para desmentir lo que se ha hablado anteriormente, entonces la conclusión va a ser, ¿sí?, en función de esa desmentida. Podríamos tomarlo incluso si le queremos dar un tipo de valor negativo. ¿Sí? Entonces, la conclusión va a ser una consecuencia natural y lógica de la demostración. Se va a retomar la tesis, es decir, que tenemos que retomarla, hacerla patente, acá sí tiene que estar presente la tesis, y cerrar el texto. Y va a corroborar, como dijimos, la validez del planteo o la postura personal del autor. Yo les decía al principio de esta sección que algunos autores plantean otro tipo de organización que ya no es tripartita, sino que tiene 4 partes. ¿Sí? Esos autores van a decir que los textos argumentativos van a partir de una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Es una premisa, es un supuesto, ¿sí?, de la que se extrae una consecuencia, ¿sí? Y va a ser la causa de la tesis. Dicho de otra manera, la tesis procede siempre de una tesis, ¿sí? Pero, vuelvo a aclarar, no siempre están presentes en todos los discursos argumentativos. A veces se parte directamente de la tesis, ¿sí? Por eso es que decidimos esta organización tripartita. Bien, avancemos. Vamos a ver esa organización. Vamos a ver esa organización que yo les decía. Esperen que estamos teniendo un problemita. Ahí está. En una viñeta de humor gráfico. Cuando hablamos de discurso argumentativo pensamos cuando escuchamos la palabra discurso directamente en algo largo, tedioso, ¿sí? Pero en este caso vamos a ver que el argumento o la argumentación o la postura argumentativa o la postura personal, como ustedes lo quieran definir o llamar, puede darse en una pequeña escena. En este caso, este humor gráfico está reconstruyendo una situación comunicativa que podemos ubicarla en una galería de arte donde el artista está explicando el concepto de su obra a una visitante y potencial compradora. ¿Sí? Vemos que el artista, bastante bohemio como lo dibujaron, ¿sí?, está mostrando un cuadro donde se ve un billete de dólar enmarcado. Y esa es la obra de arte, bastante vanguardista, debo decir. ¿Sí? Y él empieza explicando el concepto de esa obra y da sus razones de por qué lo hizo de esa manera. Él dice, en esta obra enmarqué un billete común y corriente para denunciar, ¿sí?, la caída de los valores éticos, estéticos, ¿sí?, espirituales del arte, reemplazados por un mero precio monetario. ¿Sí? La visitante le dice al artista, ¡qué profundo! Ofrezco $15.000 por ese cuadro. Entonces él responde, la puja empieza en 20.000. ¿Sí? Por ahí, algunos que no manejan muchos conceptos les cuesta entender el humor, pero la ironía, ¿sí?, de la situación está
está a la vista. Por un lado, el artista está denunciando que el arte está devaluado frente al valor monetario, pero cuando ve que hay mucho dinero, que le ofrecen bastante dinero por su obra, él levanta la vara, ¿sí? O sea, es preso o cae preso de sus propias palabras, ¿sí? Bien, vamos a analizarlo desde un aspecto un poco más, decíamos, más teórico a este humor gráfico. La hipótesis de la que parte este artista no está dicha, obviamente, pero sí la podemos reconstruir, ¿sí? Es que el dinero prevalece sobre el arte, según su primer emisión o primeras palabras, ¿sí? Él dice que el dinero, o parte de la idea de que el dinero prevalece sobre el arte. Esa es su suposición. ¿Cuál es su tesis? Y eso sí se puede desprender. Vuelvo a decir, tampoco está planteado explícitamente, sino que nosotros podemos deducirlo. Su tesis es que el arte está devaluado frente al poder del dinero. ¿Sí? Esa es su tesis. El arte está devaluado frente al poder del dinero. ¿Qué utiliza para demostrar esta tesis? Para sostener esta postura personal, utiliza la explicación. Le explica a la señora, a la visitante, cuáles son las razones por las que él cree que el arte está devaluado frente al poder del dinero. ¿Sí? Esas razones o esas explicaciones se da cuando él dice, para denunciar la caída de los valores éticos, estéticos y espirituales del arte reemplazados por el mero poder monetario, precio monetario. ¿Sí? ¿Cuál es la conclusión? Es que el arte es reemplazado por la moneda. Eso es lo que él concluye. El arte es reemplazado por la moneda, perdón. En este caso, por el valor o precio monetario. Esta idea se refuerza aún más con su última participación en esta mini charla, ¿sí? Cuando él dice, la puja empieza en 20.000, ¿sí? ¿Qué es lo que nos está demostrando este pequeño ejemplo? Que cualquier discurso argumentativo presenta una tesis, una demostración y una conclusión, por más pequeño que sea, por más cotidiano que sea, por más casual que sea. Por eso es que podemos analizar, por ejemplo, propagandas, publicidades y encontrar esta superestructura argumentativa. ¿Sí? Pasemos a lo siguiente, que tiene que ver con los recursos o estrategias argumentativas más comunes. ¿Cuáles son estos recursos o estrategias? La ejemplificación, el uso de ejemplos, ¿sí? Para, en este caso, podríamos decir, aplicar una afirmación general o un caso particular dentro de lo que estoy planteando, para graficar o ejemplificar. Por ejemplo, en las noticias es común escuchar, son las crónicas periodísticas de análisis de situaciones, vamos a ver que dicen, por ejemplo, ahora en este contexto de pandemia, podemos escuchar argumentos como las ciudades que actuaron rápidamente o que implementaron rápidamente una cuarentena o un aislamiento, ¿sí?, presentaron menos casos de contagiados que aquellas ciudades o lugares que no hicieron o no tomaron esas medidas tempranas, podríamos decir, o a tiempo o antes, ¿sí? Eso es un ejemplo. Es una afirmación general. También podemos decir, Argentina hizo cuarentena antes que otros países de la región, por eso tienen menos casos o menos cantidad de muertos, por ejemplo. ¿Sí? Eso sería un ejemplo. Otro recurso es la explicación. ¿Sí? ¿Qué es la explicación? La ampliación de la información para
mejorar la comprensión. Recordemos el humor gráfico que analizamos recientemente, el chiste gráfico que analizamos recientemente. ¿Sí? Explicaba o daba razones de por qué él enmarcó un billete, ¿sí? Y lo presentó como una obra de arte. La refutación es otro ejemplo, ¿sí? Que consiste en rebatir, negar o destruir las razones del adversario, ¿sí? Pensemos una situación cotidiana áulica. Una alumna le dice a su compañero, me fue mal en los puntos 3 y 4, por eso no aprobé el examen. Y el compañero le dice, no es que te fue mal porque te equivocaste, te fue mal porque no estudiaste. ¿Sí? En ese caso está destruyendo las razones. Otro recurso que tenemos a disposición es la concesión, que consiste en objetar o poner objeciones a una proposición de manera total o parcial. ¿Sí? Cuando hablamos de una proposición de manera total o parcial nos estamos refiriendo a los argumentos del adversario, siempre. Objeto a una proposición. ¿Sí? Cuando decimos, concuerdo con vos en esto, pero en esto, ¿sí? Estoy de acuerdo, pero, sin embargo, ¿sí? Esos conectores van a estar denotando, ¿sí? Alguna objeción. Puede ser total o parcial. Otro recurso es la excitación, que consiste en la presentación de dudas sobre lo afirmado. Supongamos que en un discurso político, en un debate político, uno de los candidatos da determinados datos, pero no dice de dónde sacó. Entonces el contrincante le dice, ¿de dónde sacaste esos números? ¿De dónde sacaste esos datos? ¿Qué institución, qué organismo está respaldando eso que decís? ¿Sí? Esa es una excitación, es utilizar la excitación. Bueno, esos son algunos. Después tenemos otros recursos, muchos más. Podemos usar metáforas, preguntas retóricas, por ejemplo, las preguntas que están ubicadas en el texto de nuestro discurso, pero que no necesitan una respuesta, ¿sí? Exclamaciones retóricas. Podemos utilizar citas de autoridad, esto es lo que yo le decía, de algún organismo, persona del ámbito académico, científico, político, que esté respaldando eso que hicimos, literario. ¿Sí? También puede ser del ámbito literario. Frases del saber popular, estos son algunos refranes, por ejemplo, frases hechas. Podemos utilizar definiciones, podemos utilizar comparaciones o analogías, podemos usar generalizaciones, enumeraciones, ¿sí? Recordemos que la explicación es uno de los recursos y dentro de la explicación tenemos también varios instrumentos o recursos para explicar. ¿Sí? Todos esos son aplicables también a la argumentación. ¿Sí? Sigamos. Bueno, ya con esto vamos terminando esta presentación y quiero cerrar esta clase con una frase que está reflejando esto de la persuasión más que nada, porque habla de la emotividad del interior y las ganas de la persona. En este caso es una frase, un mini intercambio que se da ya hacia el final de la película Hombres de Honor, cuando el protagonista, después de haber batallado toda su vida, haber superado diferentes pruebas, circunstancias muy dolorosas en algunos casos, ¿sí? Se encuentra ante un tribunal militar que está definiendo si lo deja seguir participando o no de una fuerza, ¿sí? Y al analizar todo su recorrido profesional y al haber tantas caídas y también tantas levantadas, ¿sí? Uno de los miembros del tribunal le pregunta al protagonista, ¿por qué lo deseas tanto? Y el protagonista le responde, porque me dijeron que no lo lograría. En siete palabras, ha realizado un enunciado argumentativo destinado a persuadir. ¿Por qué lo deseas tanto? Porque me dijeron que no lo lograría.
¿sí? También como un mimo al alma en esta circunstancia bastante anormal o atípica, por lo menos, que estamos transitando, donde seguramente muchas de las circunstancias que nos toca vivir o de las pruebas que tenemos, ¿sí? Implican detenernos, caernos y volver a levantarnos. Así que un mimo también para todos ustedes. Bueno, de esta manera concluimos, ¿sí? Dejo a disposición la literatura básica o el material teórico básico, si quieren ahondar un poco más en lo que es el texto argumentativo, que lo pueden encontrar en cualquier autor que se dedique a estas cuestiones textuales, ¿sí? Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao.